Seguimos en Diálogo Abierto, ya para el último bloque, seguimos con esta discusión respecto de Javier Sicilia, las marchas por la paz, y en el corte salió un tema adicional que se nos estaba escapando, que es el tema que tiene que ver con la desgracia que sufrió la familia Levarón y que por su condición binacional le solicitaron, y lo recalco, le solicitaron audiencia al presidente Trump. Sabemos que Donald Trump también es un genio de la mercadotecnia política, pero en este caso, pues como se diría coloquialmente, se la pusieron en bandeja. Claro. Y por supuesto que va a recibir a Julián Levarón y a sus... Pero, a ver, sin portero. Sí, claro. Y esto Donald Trump lo va a usar de manera seguramente extraordinariamente para política para sus fines electorales. Por supuesto, Pepe. Ahora, aquí la discusión en el corte era ¿qué hubiera pasado si el presidente López Obrador recibe a Sicilia? A algunos en la mesa dicen lo hubieran desactivado. Yo creo que de todas maneras, y hablábamos de las cifras, o sea, con el número comparado de muertos de cuando salió la primera vez ahora, yo creo que las manifestaciones y las marchas están justificadas. Sí, y además claro, no quito de lado el síntoma catártico para quien marcha, que está dolido porque sufrió una pérdida y que pase lo que pase, por lo menos tienen esa capacidad de manifestarse. Pero evidentemente estamos hablando de políticos que además le entienden muy bien a esto. ¿Lo hubiera desactivado si lo recibe? Lo hubiera desactivado, sí. No desactivado en términos de mandarlo al cajón a guardarse, si no lo hubiera no hubiera evitado las marchas de todas maneras. No, las marchas, pero las marchas hubieran sido para pedir la pacificación, donde el gobierno para eso son, más bien lo hubiera sumado a la propia marcha. A lo que voy con esto es que a final de cuentas, cuando tú recibes a alguien, estás llevándolo a tu terreno y le dices apóyame, y Sicilia se hubiera ido por ese carril, no hubiera tenido mayor problema porque lo haces propio. En este caso, en el caso de Sicilia, cuando le dicen no, es una forma de ningunearlo y divide a la propia sociedad civil. El presidente ahorita mencionaba cifras, pueden ser las mismas cifras que Calderón. No, peor. Pero tienes que explicar esto de que divide, a ver, porque es importante. Divide a los que están con Andrés Manuel, los vuelve, en el momento ese, los vuelve adversarios de Sicilia. Por eso divide. Por eso divide. Sí, por eso en ese sentido al presidente, por eso hay que explicarlo, ¿no? Al gobierno le conviene, porque no tienes un frente común ni siquiera para decirte o reclamarte algo. Solalinde lo dice muy claro, hay que apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Los otros movimientos de los 43 ni siquiera se han pronunciado, por ejemplo, porque ya lo recibió el presidente. Aquí la narrativa es importante, porque lo que vamos a ver es que, aun cuando las cifras sean mayores o iguales a los sexenios anteriores, la forma en que lo ha tratado el presidente ha sido distinto. Con Calderón se le llaman daños colaterales, con Peña Nieto ni siquiera se hablaba o ni lo recibía. Obligado lo recibió. No, sí lo recibió. Lo recibió obligado. O sea, en eventos. No lo recibió particularmente. No, pero en el caso de López Obrador sí lo hace, reconoce que son víctimas, pide perdón, el Estado, lo que quieras. Sí. O sea, son narrativas que están ahí que desactivan muchísimas cosas. Y en el caso de Sicilia le falló ahí al ningunearlo de esa manera. Entonces, creo que en ese sentido está apostando sus fichas en un lado y jugándolas en otro, jugándola en términos de retar en el juego de Sicilia, desactivarlo, más en el desgaste con la sociedad civil que consigo mismo. Vamos a quitar a Javier Sicilia de la ecuación. Yo creo que de todas maneras hay mucha gente muy agarballada en este país. Muchísima. Que seguramente con o sin el poeta van a organizar las marchas a partir de esto. Pero la van a organizar nosotros no para exigirle. Cada 25 de noviembre, las feministas y las no feministas, las mamás que han perdido a sus hijas de sus hijos y también los familiares de feminicidios, marchamos cada año desde hace muchísimos años, porque cabe recalcar que si alguien en este país ha sufrido la violencia de forma más cruel y más brutal, son las mujeres, y a las mujeres no solamente las secuestran y las matan, a las mujeres nos violan, nos torturan, nos secuestran y después nos matan. Entonces, qué bueno que se hable de seguridad, qué bueno que se hable de Javier Sicilia, y este breve paréntesis es solo para recordarles que así como Javier Sicilia está pensando salir a marchar, hay muchos grupos de madres muy dolidas, de hijos y de hijas huérfanos por feminicidio, que como cada 25 de noviembre vamos a salir a marchar, porque es muy chistoso solo porque ahí no hay poetas o vínculos directos, nadie habla de feminicidio. Pero a ver, Javier Sicilia es una coyuntura. Entonces, yo solamente creo en el poder de la marcha desde el punto de vista catártico les hablo de que, y de manifestación. De que hay muchas formas de desahogar este enojo, que es un enojo compartido, que es una causa que obviamente el presidente tiene que poner atención y creo que le está poniendo. Para eso son las marchas, para que te pongan atención. Para eso son las marchas y por eso... Y eso lo hemos discutido tú y yo muchas veces. Este 25
acompañen la marcha por los feminicidios. A ver, pero aquí tuvo que obligada a generar la alerta de género. Sí, y se estuvo obligada por las marchas. Pero ahora quiero decir algo, a ver. Es un paréntesis. El movimiento de Sicilia, por la legitimidad y por el tiempo, y por haber sido un apoyador, un simpatizante del presidente López Obrador en campaña, si lo hubiese recibido, hubiera tenido el presidente que consentir en modificar parte, por lo menos, de su estrategia. ¿De la estrategia? Sí. Sí, si no, ¿qué sentido tiene? Si no, ¿qué sentido tiene recibirlo? Y no está dispuesto a hacerlo. De acuerdo. Ahora, yo sí quiero insistir, de acuerdo a lo que platicábamos con Frida ahorita, esto va más allá de la persona de Javier Sicilia, que en todo caso es coyuntural. Porque Sicilia es un símbolo. Es un símbolo. Es que justo claro, La marcha, insisto, tiene un poder catártico y tiene un poder para que te volteen a ver. Sí, ahora, y la otra es, las marchas nunca, y eso yo me acuerdo hace muchos años, gente que estaba en el PRD o que todavía está en el PRD, decía, ninguna marcha es cómoda y no la tienes que hacer cómoda. Y no se trata para que sea cómoda. No, al contrario, No. es para que te volteen a ver, porque hay algo que el gobierno no está haciendo, está ignorando, es ineficiente o es insensible. Y si hoy, hoy lo complejo o lo triste es que desde la óptica de alguien que creció en la oposición y que hoy es gobierno, hoy es el oficialismo, cualquier cosa que le sea incómoda la descalifica. Pero ¿sabes qué, Jean Paul? Ahora, si no, el presidente no va a hacer caso al Movimiento de Sicilia, sí le va a hacer caso a un grupo de presión que está en la Casa Blanca. A Donald Trump le va a hacer caso y le va a responder. El tema de recibir a los LeBaron tiene una connotación muy grande más allá de lo electoral en Estados Unidos. Pero además va a recibir a los LeBaron también el presidente. Pero después de que pero a ver, Trump los recibe. El hecho que los reciba en una coyuntura de agenda nacional es correcto, está bien, tenemos el antecedente de la tragedia. Por la condición binacional de la familia, ahí cambió. El hecho de que vayan a ver a un presidente en campaña para reelegirse, además, ¿de qué presidente estamos hablando? Que él tiene su propia agenda con México y que influye en su votación. Donald Trump a esto le va a dar, perdón por la expresión coloquial, le va a dar 10 vueltas. Le va a dar y turbo. nos va a meter en una agenda. Le va a dar turbo electoral. Y ahí si no le hace caso a los movimientos. Pero también interviene políticamente en México. Agenda y pero el mensaje por esa que se le había razón votado del tema de nacionalismo y todas estas cosas. Ahí acabó. Pero le vino como anillo al y dedo. por esa le va a dar razón el presidente López Obrador va a recibir vuelo. a los LeBaron también. Pero vamos, que no pero puede atrás. dejarlos de recibir. Pero vamos. Y cuando tienes además las 50 camionetas del FBI y llegando y los escoltaron los efectivos del ejército para que hicieran las investigaciones. Por la condición binacional de la familia. Exactamente, pero entonces digamos como que la reacción es a destiempo y presionada por. Pero primero las dijo que no, reacciones de Estados no Unidos. olvidemos eso. Fueron 2 gobernadores los que dijeron bienvenidos, échenos la mano, y entonces cambió el criterio. Que a mí me parece muy saludable que haya Pero cambiado. legalmente el gobierno de Estados Unidos puede pedir intervenir Y además en ciertas Guillermo, condiciones. Y qué bueno que dejaron que entraran el FBI porque nos van a enseñar, pero no, nos van a ayudar. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la lógica y otra cosa que tiene que ver con la foto. De alguna manera, por la condición binacional de los LeBaron, había una justificación legal. ¿Tú no has visto programas de televisión de cómo actúa la policía de investigación de Estados Unidos? A ver, yo quiero ver que el señor agente de la PFP, o como se llame ahora, ¿no? Tenga esos recursos. Pepe, más que el resultado final de la investigación, no quiero minimizar a nadie en ese sentido, FBI o Policía Mexicana. Esto es para la foto. Por eso. Pero esta foto lo que va a obligar al presidente, algo que le había querido bajar al tema de la violencia, Exacto. lo vuelve a colocar en el centro. Y además Es que el que el FBI participe en las investigaciones no tiene nada que ver con la estrategia de seguridad. Claro No, que nada, no. absolutamente. Es atender el asunto. Es simplemente Es llegar para a la dar un foto. caso, ya. Pero ese Pero es caso un le va a caso servir. emblemático que le da toda la significación discursiva al contenido electoral de Donald Trump. Mira, han Que matado. va a seguir insistiendo Por en que hay que supuesto. intervenir en Y México lo va a porque hacer. no hay condiciones de seguridad. Y lo va a hacer y así. No, va a revivir el muro. Claro. Bueno, Es a para ver, revivir pero el muro. él ya dijo en su campaña que el muro ya existe y que se llama Guardia Nacional. Y si tú ves el número de migrantes que ya no están pasando en Estados Unidos, él ya cumplió su promesa electoral, ¿eh? Sí, pero él volvió a decir que era necesario el muro. Porque Lo va a su seguir discurso, Por eso lo va a revivir. Y la presencia del FBI en Sonora porque y en el muro, Chihuahua. a ver, el muro no es la pared. Estamos de El acuerdo. muro a es combatir el narcotráfico. la sensación psicológica de yo quiero ver. dividir. El Totalmente de acuerdo. LeBaron va a ser su gran símbolo del presidente porque han sucedido víctimas estadounidenses en Cancún, en Acapulco y demás. No ha pasado nada. Contadas, fuegos cruzados. Sí. Esta fue una ejecución. Pero esta fue simbólica, aunque sea un solo caso, es simbólica para toda la estrategia electoral de Estados Unidos,
que coloca no a México, al presidente y su estrategia de seguridad en el centro del debate con las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Como siempre, es un verdadero placer poder tener estos debates, aunque Jean-Paul y Frida van a tener ya pronto su propio programa, ellos dos, para poder debatir ampliamente. Para su rating personalísimo. Bueno, pues es que Frida ya se volvió una celebridad, ya sale en todos lados. Ya. Es un privilegio que siga aquí. Nada más no te olvides. Me lo estoy pensando. No te olvides que empezaste aquí. Oye, ya van a cambiar, van a sacar a Gibran, y van a poner a Frida. Ay, no, Dios me libre. No, nada más no te olvides que aquí lanzaste. Van a ser Sabina Berman y Ackerman. No, Gibran me cae muy bien. La verdad es que Gibran me cae muy bien y qué bueno que está en esos espacios. Te iba a decir que algún día que lo invitaras, pero no. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Tienes otros compañeros ahí en otros lugares donde sales muy interesantes. A eso sí, a ver si los invitamos. Frida, muchísimas gracias. Gusto. Pepe, muchas gracias. Felipe, un placer. Qué bueno que pudiste venir, aunque sea a la mitad del programa, pero que estás aquí de vuelta. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados. Disfrute de parte de nosotros 5, particularmente de Jean-Paul y de Frida, lo que resta del fin de semana. Y nos vemos aquí el próximo sábado a las 7 de la noche, como siempre, en Diálogo Abierto en Grupo Fórmula. Buenas noches. Compórtense.